Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas al tema 5 de nuestro curso de cálculo integral, métodos de integración. El primer método que vamos a ver es cambio de variable, pero déjame introducirte por qué se necesita saber métodos de integración. Imaginemos que tenemos estas tres integrales, pero estas tres integrales yo me doy cuenta que no vienen en mi formulario, no son integrales inmediatas. Yo no puedo saber cuál es la integral o la antiderivada, pues de esto, ni de esta función, ni de esta función. Pero, ¿qué hay que hacer con este tipo de integrales? ¿Qué podemos hacer si no son inmediatas? Deben de existir métodos de integración para poder resolverlas. Entonces, el primer método en el que nos vamos a enfocar se llama cambio de variable. Mira, déjame analizar esta integral. Observa que esta integral, la función que te piden integrar es x más 8 elevado a la 300. Aquí lo puse, f de x es x más 8 a la 300. Pero mira qué pasa si tú consideras g, la función x más 8 y x 300. Como que se ve que esta f es combinación de estas dos, ¿verdad? Pero recuerdas que en cálculo diferencial vimos una operación entre funciones que se llama la composición de funciones, es decir, que f es como que la composición de estas dos funciones, ¿verdad? Déjame mostrarte cómo sería esto. Como te comentaba, la f es composición de estas dos funciones, es composición de g con h. Recuerda que se lee primero la función de la derecha hacia la izquierda, g compuesta con h. G era la función x más 8. Y ahora al componerla con h, h era x a la 300. Entonces lo que tengo aquí debo de elevarlo a la 300. Entonces mira, ¿te acuerdas que también había una forma de derivar una composición de funciones que se llamaba la regla de la cadena? Entonces, si yo ya sabía usar esta regla, la regla de la cadena para derivar composición de funciones, debería de haber algo contrario, ¿verdad? Porque lo que yo les dije es que la integral es lo contrario de derivar. Entonces, debería de existir como que el contrario de derivar la regla de la cadena, ¿verdad? O sea, usar la regla de la cadena debería de existir lo contrario. Ah, pues estas integrales son de esta forma. ¿Te acuerdas que la regla de la cadena decía, si tienes una composición de funciones, deriva primero la de afuera y después derivas la de adentro? Mira, es muy parecida. Es esta función evaluada en esta y su derivada de la que está adentro en el argumento de f. Entonces, las integrales que vamos a estudiar que se pueden resolver por el método de cambio de variable son las que son de esta forma, es decir, las que fueron derivadas con regla de la cadena. Las vamos a integrar. Fíjate bien en esta forma y cómo vamos a resolver este tipo de, de integrales con un cambio de variable. Tenemos esta integral con esta forma. Mira, el cambio de variable va a consistir en lo siguiente. Vamos a renombrar a la función g como u. Vamos a calcular su derivada respecto de x. Recuerda que la derivada pues de g la coloco con una comita. La derivada de g y no olvides el diferencial. El diferencial indica a qué variable estamos derivando. ¿Vale? Mira, entonces esta forma va a cambiar a lo siguiente, f, y en lugar de escribir g de x, voy a escribir u. Y observa bien que lo que me sobra, que es g' con el diferencial, todo esto se resume en du. Mira, esto, al hacer el cambio de variable, lo simplifiqué. Y yo ya sé qué es esto. Esto es una integral indefinida, como lo hemos venido comentando. Entonces, ¿qué es el resultado de esta integral indefinida? Su primitiva. Y recuerda que antes estaba f de x y escribíamos p de x. Si ahora es f de u, pues escribo p de u más mi constante de integración. ¿Pero quién era la u? G. Entonces, lo que me dicen que este tipo de integrales es hallar la primitiva y evaluarla en la función g. Quizá no esté muy claro, pero mira, lo que tenemos de ventaja es que esta primitiva
Bueno, esta función es primitiva de todo esto. ¿Por qué? Mira, E evaluado en g de x es primitiva de esta función. Pues si yo derivo esta función, recuerda, regla de la cadena, porque es composición de funciones. La derivada del de afuera, que es p, aquí está, mira, y dejo lo de adentro, por la derivada de lo de adentro, que es g', ¿sale? Pero al p, por ser primitiva de f, pues yo sé por la definición de primitiva que al derivar p me da f. f evaluado en g por g' de x. Mira, ¿ves? Entonces, fíjate bien, déjate comento. Este método de cambio de variable es para integrar funciones que fueron derivadas con la regla de la cadena, ¿vale? No es como que tan inmediato, por eso ya no son integrales inmediatas, saber cuándo una función fue derivada con la regla de la cadena. Para volverla a la original, pues tenemos que hacer este método, el cambio de variable. Pero lo que quiero que observes aquí, que el cambio de variable hace una ecuación, hace una integral complicada a una integral sencilla e inmediata de nuestro formulario. La ventaja de este método es que usas una variable auxiliar para reescribir esto complicado como algo más sencillo que tú ya conoces. Vamos a ver algunos ejemplos. Antes de empezar con los ejemplos, te voy a dar algunas reglas para calcular las integrales por cambio de variable. Ojo, estas reglas no siempre funcionan, pero son las más recomendables. ¿Vale? No hay un método específico para hallar cualquier integral. Uno tiene que ingeniárselas para hallar una integral. Imagínate que en una bolsa así gigante metes todas las integrales que existen y si tú metes la mano y sacas alguna, nada te garantiza que alguno de estos métodos, bueno, de cambio de variable o de estas recomendaciones o los demás métodos que vamos a ver, te ayuden a resolver estas integrales. Hay integrales bastante complicadas, pero las que vamos a ver nosotros, por lo regular, pueden salir con estas recomendaciones. Mira, las voy a leer rápido y me voy a hacer a un lado para que le pongas pausa al video y le tomes nota. Para integrar potencias, raíces y funciones trigonométricas, nos recomiendan hacer U al argumento de estas funciones, es decir, lo que tienen adentro las potencias, las raíces o las funciones trigonométricas. Si tenemos exponenciales, lo que nos recomiendan es hacer U al exponente de la exponencial. Para integrar un cociente de funciones, es decir, una división de funciones, se nos recomienda hacer el cambio de variable, hacer u a la función del denominador. Para integrar un producto o una multiplicación de funciones, se recomienda hacer u a alguna de estas funciones. Ojo aquí con estas reglas, muchachos. En el cálculo diferencial sí existe una regla para derivar una multiplicación o una división de funciones. En cálculo integral no existen fórmulas para integrar división de funciones ni producto de funciones. Por eso lo tenemos que atacar con cambio de variable. Y bueno, la última, se recomienda a veces reescribir la integral para visualizarla mejor. Me hago a un lado para que pauses el video. Ahora sí, vamos con los ejemplos y en los ejemplos te estaré mencionando qué reglas voy a utilizar de estas. Comencemos con el ejemplo 1, la integral de la raíz cuadrada de 3x más 8. Como puedes observar, pues no la tengo en mi formulario, no es una integral inmediata, pero me acuerdo que las reglas que escribí me dice que cuando yo observe una integral que tenga raíz, lo que me recomiendan hacer es u a lo de adentro de la raíz. Tómalo completo, no solo al 3x, toma completo a 3x más 8. Aquí está. A continuación, derívalo, la derivada de u. ¿Cuál sería la derivada de u? Pues sería la derivada de 3x, pues es 3, ¿vale? Y la derivada del 8 es 0 por ser una constante. Y no te olvides de poner el diferencial de x. Ahorita vas a ver por qué. Es muy importante. Mira, ya que tienes esto, ¿cómo quedaría reescrita la integral?
integral de la raíz cuadrada, pero en lugar de poner esto ¿cómo se llama? U. Y aquí me queda el diferencial de x. Ojo, esto no se tiene que escribir, pero yo te lo escribo para que veas qué es lo que tienes que hacer. No puedes dejar la variable u y la variable x. Todo tiene que quedar en x o todo tiene que quedar en u. No se pueden combinar. Entonces, lo que aquí me dice es que me falta arreglar el diferencial de x. ¿Dónde lo vas a arreglar siempre lo que te falta de esto? Observa que yo necesito el diferencial de x. ¿Qué le está estorbando al diferencial de x? El 3 está multiplicando, pasa dividiendo al de u. Ojo, aquí si me hubiera quedado 3x, yo no puedo combinar, como ya te dije, la u con la x. No podría escribir du sobre 3x. Solo puros números pueden pasar. No se pueden combinar la x y la u. ¿Vale? Por eso este estaba multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, en lugar de escribir dx, ¿qué voy a escribir? Du sobre 3. Y mira, ya todo está en u. El 3, bueno, aquí está oculto el 1 y el 3, sería un tercio. Y recuerda las propiedades de la integral. Los que no dependan, en este caso ahora de u, el 3 no tiene u, ni el 1, pueden salir de la integral. Y este tipo de integrales ya lo sabemos hacer, ya lo hemos hecho, solo que lo has visto con la variable x. No te confundas, es lo mismo con la variable u. ¿Cómo lo escribimos? Me acuerdo que eran potencias fraccionarias, las raíces. ¿Y cómo integrábamos potencias? Sumándole 1. Un medio más 1 me da 3 medios. ¿Y esto qué me daba? Me lo escribo aquí abajo. ¿Sale? Más mi constante de integración. Si observaste cómo esta integral con este cambio de variable se convirtió en algo que yo ya sabía hacer. Esta es la idea del método de cambio de variable. Renombrar para poder hacer algo que yo ya sabía. Bueno, recuerda la ley del sándwich de aquí. Se voltea y me quedaría un tercio por 2 sobre 3. ¿Sale? ¿Y quién era la U? Muy importante. ¿Quién era la U? 3x más 8. En lugar de poner U, escribo 3x más 8 a la 3 medios. Finalmente multiplico 2 por 1, 2, 3 por 3, 9. Y esto yo sé que lo puedo escribir como raíz cuadrada. El 2 va en el índice y el numerador va adentro de la raíz. Entonces la integral de esta raíz es esta función, ¿vale? Vamos con el ejemplo 2. Para el ejemplo 2 me piden calcular esta integral. Y bueno, yo me acuerdo de mis reglas que me dicen que si tengo una potencia haga u a lo de adentro. ¿Recuerdas que ya habíamos solucionado una integral donde esto aparecía al cuadrado y te decía desarrolla el binomio al cuadrado y lo partes en 3 integrales? Podrías hacer lo mismo aquí, ¿vale? Pero elevarlo a la potencia 300, pues serían muchos, muchos, muchos términos, ¿vale? Y te quedarían, pues, 301 términos para ser exactos. Y después esos los tendrías que multiplicar por el 2x y separarlo en 301 integrales y se volvería muy latoso. Entonces, vamos a seguir las reglas. También la ventaja del método de cambio de variables es que te ahorra un trabajo muy largo, ¿vale? Entonces, me acuerdo que cuando hay potencias, hacer u a lo de adentro de la potencia, tómalo completo, x cuadrada más 8. Cuando yo derivo la u, la derivada de x cuadrada, me acuerdo que bajo el exponente y a la potencia le resto 1, sería 2x. Y no se te olvide poner el diferencial, por favor. La derivada del 8 es 0 por ser una constante. Y fíjate cómo me quedaría. La integral, esto se llama u a la 300. ¿Y qué es lo que me falta acomodar? Mira, el 2x diferencial de x. Ah, mira, ¿quién es 2x diferencial de x? El de u. Recuerda que no puedo combinar la u con la x. Debo de dejar todo en u, ¿vale? Y no es forzoso que tú pongas la letra u, puedes utilizar otra letra, pero la u es lo convencional para el cambio de variable. Entonces, 2x diferencial de x se llama du. Y yo ya sé integrar potencias.
¿Qué le hacía a la potencia? Le sumaba 1. 300 más 1, 301. Y este lo vuelvo a repetir aquí abajo, más mi constante. ¿Quién era U? X cuadrada más 8. En lugar de escribir U, escribo X cuadrada más 8 elevado a la 301 sobre 301 más mi constante. Y así de fácil, no tuve que desarrollar todo esta potencia, este binomio hasta esta potencia muy grande. Vamos con el ejemplo 3.